Jerecuaro, Guanajuato, viernes 6:31 de la mañana. El niño se escondió detrás del molino con las manos en los oídos y el corazón al borde del colapso. Afuera las balas rompían las ventanas de la tortillería. Su madre gritaba, pero nadie podía escucharla. En ese momento no era solo una extorsión. Era una ejecución anunciada y los asesinos venían armados con rifles automáticos y la orden de dar un ejemplo. La tortillería, el jalisciense, se había negado a pagar 20,000 pesos semanales al crimen organizado. Un precio imposible para un negocio familiar que apenas lograba mantenerse a flote. Pero esa negativa tenía consecuencias y esta vez las consecuencias venían en forma de muerte. Afuera 4 hombres con pasamontañas apuntaban directo al mostrador. Uno de ellos vació el cargador entero contra el refrigerador donde solían guardar la masa. Otro apuntó a la caja registradora, las paredes temblaban con cada disparo. Pero lo que no sabían es que ya venían en camino. 4 patrullas con las sirenas encendidas a solo 2 kilómetros. Policías municipales que habían recibido una llamada desesperada y que esta vez no iban a llegar tarde. Cuando llegaron los agresores estaban saliendo, había sangre en la banqueta y un niño llorando por dentro. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos fue una de las balaceras más brutales que ha vivido Jerecuaro en años. 80 disparos, 2 camionetas, 5 agresores, 4 muertos y una orden que ya había sido dada desde lo más alto. Si tocan a los inocentes, vamos por ellos sin excusas. Fue Omar García Arfuch quien la firmó y esta vez la policía municipal la ejecutó con precisión letal. Pero lo que encontraron en el cuerpo del último abatido cambiaría todo. La llamada entró a las 6:29 de la mañana. Una mujer casi sin voz alcanzó a decir una frase antes de que colgaran. Están disparando la tortillería, mi hijo está adentro. El sistema C4 de Jerecuaro activó el protocolo inmediatamente. La ubicación de la calzada Juárez en plena cabecera municipal. A esa hora los operativos de patrullaje estaban divididos entre la zona rural y la entrada a Paseo El Alto. Solo 2 unidades estaban lo suficientemente cerca. El suboficial Daniel P., al mando de la unidad 024, giró el volante con fuerza. En menos de 30 segundos, ya iban a 100 km por hora por la avenida principal. No hubo tumbo o tiempo para rodeos. La tortillería, el Jaliscien, se betrapó que estaba bajo ataque. Mientras tanto, en el local, los agresores se reorganizan. Iban en una camioneta Ram, color café con placas alteradas. Habían descendido armados con fusiles AR-15. No buscaban robar. No buscaban intimidar. Buscaban destruir. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que uno de ellos, el más joven, lanza una última advertencia. Y se los dijimos, el que no paga desaparece. Fueron 34 disparos en menos de 15 segundos. La fachada quedó convertida en polvo. Una camioneta de transporte estacionada al lado recibió más de 12 impactos. Una bala perdida atravesó una puerta trasera y rozó a un hombre que estaba esperando su pedido. Las patrullas llegaron cuando los sicarios apenas regresaban al vehículo. Y fue entonces que ocurrió la anomalía. Uno de ellos no lograba abrir la puerta del conductor y estaba trabada. Ese segundo de indecisión fue letal. Los policías descendieron con armas desenfundadas. La orden era clara: neutralizar la amenaza y proteger a los civiles. Pero no hubo tiempo de advertencias. Los agresores abrieron fuego sin pensarlo. Una de las balas pasó a centímetros del parabrisas de la patrulla. Lo que comenzó como un ataque dirigido a un negocio pequeño estaba a punto de convertirse en una escena de guerra urbana. Y lo peor aún no había comenzado. Los primeros disparos retumbaron como latidos deformes en el centro de Jerecuaro. 8, 10, 14. Las balas cruzaban de lado a lado como si el aire estuviera quebrándose. Uno de los agresores, el mismo que vació su cargador dentro de la tortillería, intentó volver a disparar. Pero su arma solo hizo un clic seco. Estaba vacío. Fue el primero en caer. Un disparo limpio al pecho cayó hacia atrás, su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, medio cubierto por la puerta trasera de la camioneta. Su arma aún colgaba del hombro. Los demás reaccionaron como pudieron, disparaban sin apuntar. Erráticos, torpes que parecían jóvenes, sin entrenamiento, con miedo. O los elementos municipales no retrocedieron. Se cubrieron con las patrullas y avanzaron en formación en línea recta. Sabían que el margen de error era cero. Había civiles cerca, ventanas abiertas, niños aún dentro de sus casas. 80 disparos, 8 calibres diferentes. Una ráfaga se estrelló contra la panadería de la esquina. Otra atravesó una pared y reventó un espejo. Uno de los sicarios intentó huir corriendo hacia la calle lateral,
pero tropezó con la banqueta. Apenas se incorporó, recibió 2 impactos en la pierna y cayó de rodillas. Los remataron segundos después. No por venganza, no por impulso. Fue defensa, pura supervivencia. El comandante de la unidad gritó por radios. 2 caídos, 1 más, replicándose. Otro está intentando subir al vehículo. Pero esa puerta, la del conductor, seguía apuntando hacia los policías. Nadie se atrevía a cruzarla. El último sicario armado buscó cobertura detrás de una camioneta Ford antigua. Desde ahí disparó 3 veces más. Uno de sus disparos pasó a medio metro de un oficial. Entonces ocurrió, desde el aire, una imagen se activó en la pantalla del C4. Un dron militar enviado desde la capital ya sobrevolaba la zona. Omar García Harfuch había sido informado del ataque minutos antes. Orden directas. Quiero visión aérea. Que vean que ya no están solos. Desde la altura a la escena era clara. 2 cuerpos tendidos. Una camioneta bloqueando la calle. 3 elementos avanzando en pinza. Y un último agresor escondido detrás del motor, aún con el dedo en el gatillo. El dron marcó la posición exacta. Último blanco detectado. Tome la esquina y cierre el perímetro. Los policías lo rodearon. Le gritaron que soltara el arma. Disparó una vez más. Fue su última decisión. El cuerpo cayó apenas 3 segundos después. Pero entre el polvo, el olor a pólvora y los gritos, un detalle pasó desapercibido. Uno de los agresores no estaba entre los cuerpos. Uno había escapado. Jerecuaro no es una ciudad cualquiera. Es un punto clave en la disputa territorial del sureste de Guanajuato. Y en los últimos meses, el cobro de piso ha dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en una campaña de terror visible. El ataque a la tortillería no fue un acto aislado. Fue un mensaje. Y no solo para Doña Leti. Fue para todos los negocios pequeños que se han negado a pagar la cuota. Taquerías, panaderías, talleres mecánicos, hasta tiendas escolares. El precio es el mismo. 20,000 pesos por semana. Una cifra absurda, injustificable. Y sin embargo, quien no paga desaparece. Los agresores de este viernes pertenecían a una célula emergente vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Jóvenes, reclutados en colonias marginadas, con poco entrenamiento pero instrucciones precisas, atacar, grabar, intimidar. Pero algo no salió como esperaban. En medio del operativo de aseguramiento, uno de los peritos de la fiscalía encontró algo más. Un cuaderno negro escondido en la guantera de la camioneta ramuzada por los sicarios. Estaba lleno de anotaciones, nombres de negocios, direcciones, números escritos con mala caligrafía. Algunos estaban tachados, otros marcados con círculos rojos. Uno de ellos era la tortillería, el Jalisciense. Pero lo más grave, había más de 30 establecimientos listados. Una hoja entera decía, Zona A, Semana 1, cobro inmediato, presión máxima. Este no era un simple ataque. Era parte de una ofensiva sistemática para tomar el control económico del municipio. Y Jerecuaro era solo el inicio. El hallazgo del cuaderno cambió la narrativa del caso. Ya no era una balacera, era una declaración de guerra contra quienes se niegan a vivir con miedo. Y fue en grupo entonces cuando llegó la orden, que marcaría un antes y un después. Vamos por todos los nombres de esa lista. Omar García Harfuch, porque en Jerecuaro lo que comenzó como un intento de cobro, terminó destapando una red de extorsión masiva que podría extenderse por todo Guanajuato. Y uno de los responsables aún está libre. Doña Leti no abrió la tortillería ese viernes como cualquier otro día, la abrió con miedo. Desde hace semanas había recibido amenazas, papeles anónimos, miradas desde autos sin placas, mensajes de voz que borraba apenas escuchaba, pero necesitaba trabajar. Tenía 2 hijos, el mayor, de 15, la ayudaba con la masa, el menor de 8 solía jugar en la parte trasera, entre costales de harina y un triciclo viejo. Ese día, cuando llegaron los disparos, fue el pequeño quien corrió primero. Se escondió detrás del molino, abrazado a un perro callejero que siempre lo acompañaba, lloraba en silencio. El perro no ladró, solo se quedó junto a él, quieto, como si supiera que cualquier ruido podía costarles la vida. Doña Leti alcanzó a gritarle que no se moviera, que no saliera, que cerrara los ojos. Cuando la policía llegó, ella estaba tirada detrás del mostrador, cubriéndose con una bolsa de tortillas recién hechas. Tenía sangre en el brazo, pero no era suya. Uno de los disparos había alcanzado a un cliente, un hombre que cada mañana pedía las de ayer más doraditas. Ese día, había llegado 5 minutos antes del infierno, sobrevivió, pero apenas. Los vecinos grabaron desde las ventanas, no por morbo, por miedo,
porque querían que el país viera lo que pasa cuando alguien se niega a pagar extorsión en Jerécuaro. La tortillería quedó destruida, el molino aún servía milagrosamente, pero tenía manchas rojas en la base. El niño no hablaba, solo lloraba, y doña Leti repetía la misma frase. Solo hacemos tortillas porque tanto odio. Esa pregunta quedó flotando en el aire, pero en la ciudad ya se preparaba una respuesta durante el levantamiento de evidencias. Mientras los peritos marcaban los casquillos, uno de los agentes abrió por error una pequeña mochila escolar que estaba tirada dentro de la camioneta Ram. Pensaban que era de un civil, pero no. Dentro había algo más. Un radio codificado, una libreta con claves y una memoria USB. El contenido de esa memoria cambió el caso por completo. Videos grabados por los mismos agresores, entrenamientos en rechas del municipio, grabaciones donde se escucha claramente a un hombre dando órdenes. Quiero 10 negocios por semanas y no pagan, van para afuera. Esto ya no es juego. La voz fue identificada pocas horas después. El Gavilán, un objetivo prioritario para las fuerzas federales. Uno de los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en el sureste del estado. Y ahora ha confirmado, era quien coordinaba la lista de extorsión, los pagos y las ejecuciones. Pero lo más alarmante fue lo que no se dijo. En uno de los videos, los sicarios hablan entre ellos mientras cargan armas en una zona rural. Nos dijeron que después de Jerécuaro sigue Acámbaro. Era una expansión en curso, un mapa invisible que se estaba construyendo ataque por ataque. El cuaderno, el USB y los videos fueron clasificados como evidencia prioritaria. La fiscalía los entregó directamente al equipo de inteligencia encabezado por Arfuch. Y su reacción fue inmediata. Se acabó el protocolo de expansión táctica, no van a cruzar ni una calle más. Ese mismo día se enviaron comandos de inteligencia a 3 municipios colindantes. Se comenzó a cruzar la información con denuncias ciudadanas. Y algo quedó claro, este no era un grupo suelto. Era parte de una red y estaba activa. Pero mientras eso ocurría en los despachos, en las calles de Jerécuaro, un sicario herido seguía prófugo. El que escapó entre el polvo con un disparo en el hombro y la mirada llena de pánico. Nadie sabía dónde estaba. Y todos sabían que podía volver. El mediodía en Jerécuaro trajo un silencio inusual. No era calma, era tensión contenida, la gente no salía. Las cortinas metálicas bajaron, las calles estaban vacías, pero los radios policiales no dejaban de hablar. Un vehículo gris, sin logos visibles, llegó directo a las instalaciones de seguridad pública del municipio. Dentro, agentes de inteligencia descargan equipo especializado, drones térmicos, mapas digitales, radios cifrados. La orden ya estaba dada desde la capital. Omar García Arfuch no iba a permitir que Jerécuaro cayera. El primer movimiento fue aéreo. Desde León despegó un dron militar con visión nocturna y rastreo facial. Su objetivo, localizar al sicario prófugo herido posiblemente escondido en un rancho o trasladándose a Acámbaro. El segundo movimiento fue territorial. Un cerco de seguridad se activó en 3 puntos estratégicos, entradas, salidas, brechas, caminos rurales y hospitales. Todos los centros de salud recibieron la instrucción. Si llega un hombre con herida de bala en el hombro izquierdo, se reporta en tiempo real. Arfuch fue claro en su mensaje institucional. Este no es un operativo más, es un mensaje a quien extorsiona, dispare o amenace le vamos a responder con Estado, con ley y con fuerza. En ese momento, más de 180 elementos de las fuerzas estatales y federales ya estaban desplegados. El ejército patrullaba los límites con Michoacán. La Guardia Nacional custodiaba Acámbaro y un equipo de élite no identificado públicamente ya trabajaba en inteligencia encubierta. La clave del operativo no era solo atrapar al sicario prófugo, era desmantelar la red entera que lo envió. Porque si algo dejó claro el cuaderno, la USB y las órdenes interceptadas, es que el ataque a la tortillería no era el fin, era el ensayo. Y Arfuch lo sabía. Por eso activó el protocolo MZ3, una estrategia diseñada para cortar de raíz estructuras de cobro y amenazas a negocios familiares. Aquí no vamos a permitir que se instalen redes de terror. Vamos a cerrar cada calle antes de que una bala más toque a un inocente. Y aunque la gente aún no lo sabía, esa decisión estaba a punto de cambiar la historia del municipio. El operativo funcionó, el ataque fue repelido, 4 criminales quedaron abatidos y la ciudad por ahora respira, pero ¿a qué costo? El cuerpo del cliente herido en la tortillería sigue en terapia intensiva. Tiene 3 fragmentos de bala alojados en el abdomen. Los médicos dicen que sobrevivirá, pero no saben si volverá a caminar. Doña Leti cerró el negocio. No por miedo, dice ella, sino por tristeza. El molino quedó intacto, pero su fe no. ¿Quién nos protege cuando las patrullas no alcanzan?
Preguntó ante la prensa local. ¿Quién repara el miedo de mi hijo cuando escucha una moto y se esconde bajo la cama? La zona sigue acordonada. Cada noche vecinos ven pasar vehículos del ejército. El sonido de las botas en la madrugada les recuerda que algo se rompió y el terror no ha desaparecido del todo. El sicario prófugo, el quinto atacante, sigue sin aparecer. En las últimas 24 horas se han recibido 4 llamadas anónimas afirmando que lo han visto cerca de una comunidad rural. Nadie quiere acercarse. Nadie quiere hablar oficialmente. Todos saben lo mismo. Si no lo atrapan pronto, puede regresar. Lo más alarmante es lo que está ocurriendo en silencio. Desde que se viralizó el caso, decenas de negocios en Guanajuato han comenzado a denunciar extorsiones similares. Las cifras se multiplicaron en menos de 48 horas. Tortillerías, farmacias, talleres, todos con el mismo patrón. ¿Todos con miedo? ¿Se rompió la red criminal? ¿O solo se interrumpió una línea mientras otras siguen operando en la sombra? Omar García Harfuch ha ordenado mantener el despliegue táctico por al menos una semana más, pero él mismo lo reconoció ante su equipo más cercano. Esto no es una victoria, es un primer paso porque el miedo no se barre con uniformes, se combate con justicia. Y esa justicia por ahora va detrás de un sicario que sangra y aún no cae. El video del ataque se hizo viral antes del mediodía. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que los primeros disparos estallan en la tortillería. Se escucha el llanto de un niño, se ven las sombras de los agresores apuntando sin piedad y luego el eco de las sirenas. En cuestión de horas el hashtag "Ni una tortillería más" era tendencia nacional. Influencers, periodistas, ciudadanos comunes, todos compartían lo mismo. Indignación, miedo, un grito ahogado que por fin encontró eco. ¿Hasta cuándo van a seguir matando a quienes solo quieren trabajar? Los medios retomaron el caso. Las imágenes de Doña Leti abrazando a su hijo con las manos llenas de masa y sangre recorrieron el país. La portada de un periódico local decía: "Tic tortillas con terror". Pero más allá del ruido, algo quedó al descubierto. Durante años, Jerecuaro fue un punto invisible en los mapas del poder. Una ciudad olvidada donde la extorsión se volvió rutina, donde nadie tocaba la puerta del Estado porque nadie esperaba que respondiera. Hasta ahora, porque esta vez la respuesta no solo fue inmediata, fue firme, coordinada, innegable. Harfuch no dejó espacio a la duda. Si tocan a un inocente, tocan al Estado y el Estado ya despertó, pero la herida sigue abierta. El niño aún no habla, el cliente lucha por vivir. El sicario prófugo aún respira en algún rincón de Guanajuato. Y los negocios siguen abriendo cada mañana con miedo, pero con la dignidad intacta. Esta vez el Estado llegó. La pregunta es, ¿se quedará lo suficiente?